buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Nuevamente, por la gracia del Señor, tenemos la dicha de estar otra vez con ustedes. Que Dios les bendiga, les multiplique, les llene de paz, de gozo, de alegría, son nuestros deseos. Vamos a comenzar nuestro estudio de esta mañana haciendo una oración a nuestro Padre Celestial. Querido y amado Dios, de amor y de misericordia, te damos muchísimas gracias por este hermoso día que nos has concedido. Te agradecemos por darnos el privilegio de exponer tu palabra y especialmente de este tema tan delicado como es el hogar, donde muchos hemos sufrido, hemos tenido alegrías, gozo y felicidad, pero también hemos llorado y hemos tenido grandes tristezas. Por favor, Señor, ayúdanos. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría para reconstruir los que ya hemos sido casados y para aquellos que se van a casar, que lo hagan de la manera que a ti te agrada. Gracias, Señor, por todo. Bendice la familia que nos escuchan, esas esposas, esos esposos que quieren mejorar su relación, su hogar. Te pido por ellos una bendición especial. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ayer hablábamos en nuestro tema de que el hogar es como un refugio y solo queremos hacer un breve repaso. No nos dedicamos a hablar del arca de Noé un poquito para tomarlo como un símbolo de que así tiene que ser nuestro hogar en este mundo turbulento. Recuerde que en el hogar no se pelea, no se compite, no hay secretos, no hay traiciones. En el hogar todos nos apoyamos los unos a los otros para que sea realmente refugio que Dios quiere para sus hijos. Hoy vamos a hablar de los principios del matrimonio. Vamos a tocar varios principios. Hoy solo vamos a ver quizás unos 3 si el tiempo no lo permite. Vamos a hablar en esta mañana del principio de la unidad. Después que Adán había puesto nombre a todos los animales y después que había visto que todos los animales estaban en pareja y que para él no había, él se sintió quizás un poco triste, un poco emotivado. Pero el libro de Génesis, capítulo 2, 23, nos dice de la siguiente manera. Vayamos al libro de Génesis. Ahí tenemos, dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Tal expresión de Adán extraña o significa unidad. Apenas miró a Eva, él sintió una función con Eva. Una función no solo física, sino también una función psicológica y una función espiritual. Se puede decir que se unieron 3 elementos que tienen que estar unidos en todo matrimonio. La función física, la función psicológica y la función espiritual. Adán se sintió de una vez identificado con aquella preciosura que Dios le había hecho, con aquella mujer bella que él miró y de una vez se enamoró de ella. Esto es muy interesante. Debemos de ser maduros en el aspecto del matrimonio. El vínculo matrimonial, para mantenerlo unido, para que sea estable, tiene que hacerse esfuerzos. No se unen 2 personas así para llegar a ser una sola, como por casualidad, como por el azar. No, tiene que haber un esfuerzo de ambas partes para que funcione, para que lleguemos realmente a unirnos. El matrimonio puede ser como cuando nosotros vamos a ejecutar una hermosa melodía con 2 instrumentos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer
para que la melodía salga perfecta, para que la armonía guste, para que no sea algo que perturbe el oído, sino que lo deleite. ¿Qué es lo primero que se hace? Hace poco tuvimos la clase de nuestro hermano Rubén, que nos está enseñando a tocar instrumentos, y lo primero que se tiene que hacer para ejecutar una melodía es afinar los instrumentos, es afinarlos. Cuando nosotros tenemos los instrumentos afinados, entonces se ejecuta la melodía y qué lindo que sale, qué hermoso, ¿ah? Llega hasta el corazón. Así tiene que ser también el matrimonio. El matrimonio tiene que afinarse. Recuerde que si hay algo delicado en todos los seres humanos, son sus sentimientos. Son las fibras más delicadas de nuestro ser. Y debemos de tocarlas con mucho, pero mucho cuidado. Tenemos que los instrumentos no tienen tantas cuerdas como nosotros tenemos millares de cuerdas que afinar. Pero Dios quiere que usted busque, órele a Dios para que Él le dé esa sabiduría, cómo usted puede mantener la unidad en su hogar. Recuerde también que nosotros afinamos los instrumentos para ejecutar quizás una y dos piezas. Pero después tenemos que reajustar, volver a afinar el instrumento. Pues el matrimonio es algo parecido. Hay que estarlo ajustando, hay que estarlo afinando. Porque si usted lo descuida, se le va a desafinar totalmente y no le va a salir ninguna interpretación bonita. A nosotros como seres humanos nos hace falta la unidad. Todos los que tienen sus hogares, quizás en determinado momento, se han quejado de que no hay unidad. A veces no hay unidad tampoco en las labores del hogar, en la responsabilidad del hogar, en los quehaceres, que en eso también tenemos que estar unidos. En la parte espiritual hay muchas personas que se quejan, esposos, esposas, es que usted no me ayuda en lo espiritual. Entonces, mis amados hermanos, comencemos con este primer principio. Busque en su hogar la unidad en todos los aspectos. Cuando estamos unidos somos fuertes, cuando estamos desunidos somos débiles. Eso lo dice la palabra del Señor. Ese es el primer principio que quería enfocar con ustedes en el matrimonio. Pregúntese hoy, hable con su esposa, con su esposo y dígale cómo ve ella o él, si están unidos o desunidos. Por favor, recuerde que en el hogar tiene que existir la armonía 100%, no deben de existir secretos, tenemos que mantener esa comunicación que a veces no es tan fácil, porque para algunas personas es muy fácil comunicarse, para otras es un poco difícil, pero con la ayuda de Dios, recuerde que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ir al segundo principio del matrimonio, principio de interdependencia. ¿Qué es este principio? Vamos a afirmarlo con las escrituras, porque la palabra de Dios es la que nos va marcando los pasos a seguir cuando nosotros nos casamos. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, vamos a leer. Dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vea qué interesante, volvamos a leer el versículo. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, dice la palabra de Dios, una sola carne. La relación del matrimonio, según la Biblia, viene a ser la más íntima, la más estrecha, es el vínculo
donde no hay lugar para terceras personas. Es un vínculo sagrado. Si bien es cierto que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que respetar y valorar la ayuda que nos da papá, que nos da mamá, que nos da la tía, que nos da la hermana, que nos da los amigos, esa ayuda moral, esa ayuda espiritual, esos consejos, no los vamos a rechazar. Bienvenidos. Pero recuerde que en el que tenemos que confiar 100%, en el que tenemos que apoyarnos todo el tiempo, es en el esposo o es en la esposa. Yo no me puedo ir a apoyar donde mi mamá con mis problemas matrimoniales, ni me puedo ir a apoyar donde mi suegra o el suegro. No, yo tengo que buscar la persona con la que yo me casé. La Biblia lo dice así: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hay muchos matrimonios que tienen serios problemas porque se metió la suegra a arreglar el problema. Qué difícil es cuando la suegra de ambos lados, ya sea del esposo o de la esposa, se mete a querer arreglar el problema de los recién casados. Uno, si es la esposa, ¿para qué les cuento? Se va a molestar terriblemente y te va a decir que vino a ser tu mamá aquí. ¿Quién la llamó? Usted todo se lo cuenta a su mamá. Y si es el esposo también. En el matrimonio tenemos que aprender que si por algún momento discutimos o tuvimos una desaveniencia, pues tenemos que arreglarla nosotros sin sacar ese problemita para afuera. Cuando ya usted saca ese problema para afuera, entonces ya usted está, se puede decir, no siguiendo lo que la palabra de Dios dice. Aprendamos a resolver nuestros problemas allí juntos. Si tenemos que llorar, lloremos. Si tenemos que pedirnos perdón, pidámosle perdón. Pero recuerde que usted no actúa bien cuando todo lo que su esposa le hace, usted va y lo cuenta a su mamá o a su papá o a sus amigos. Ni tampoco la esposa hace bien. Tenemos que ser totalmente un vínculo donde no se salga lo negativo. No quiero decir que vivamos con él, no, arreglémoslo. Pero ¿cuántos matrimonios se han dañado, se han arruinado porque una tercera persona, que no es a veces no es ni arte ni parte del matrimonio, viene a querer solucionar nuestros problemas? Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que venir de rodillas ante Dios, tenemos que orarle y suplicarle que Él nos ayude. Este principio de dejar a padre y madre y unirse a su esposa, cuando usted se casa y usted tiene el privilegio de ir y vivir, si es posible, unos varios kilómetros de distancia de ambas familias, que no se tengan que estar viendo tarde y mañana, cuando te levantaste, cuando te acostaste, cuando vas a almorzar, que tengas que vivir solo con ella o solo con él, te va a dar una madurez, te va a dar una estabilidad, te va a fortalecer tu amor, la unidad se va a ver mejor. Cuando tú no tienes a quién recurrir, sino más bien que recurres a tu esposo o a tu esposa por cualquier necesidad que tenga. Pero cuando se queda uno viviendo con los suegros, a veces no es ni la esposa quien lo atiende a uno, es la suegra. Y si no te atiende la suegra, te atiende la cuñada. Y si no, una tía. Y también uno ya ni se preocupa por la esposa porque dice, bueno, está acompañada, está con la mamá, está con el hermano, está con el papá. Y uno se va alejando y va perdiendo ese sentir de responsabilidad que uno tiene con ella. Y si uno le quiere decir algo, y si hay alguna pequeña discusión, todo mundo le cae encima. Y a veces uno se siente acorralado. Eso no quería el Señor. El Señor quería que usted y yo vivamos en paz, que usted y yo hablemos. Por eso nos ha dado este don tan precioso, el don de hablar,
para comunicarnos, para entendernos. Así como cuando usted la comenzó a conquistar a su novia, usted no le pidió ayuda a nadie. Usted fue, se enamoró, le dijo, le habló, usted le expresó su sentimiento, pues sígalo haciendo en el matrimonio. Pero hay veces que nos quedamos allí cerquita y qué problemas tenemos con esta situación. Es lamentable, pero tenemos que pedirle al Señor que por favor nos ayude a superar. Cuando nosotros nos casamos con mi esposa, tuvimos la dicha de irnos a vivir a Guatemala. Allá vivimos casi como 4 años, no recuerdo exactamente los años que vivimos, pero fueron los años más bonitos. Ella no tenía su familia cerca, yo no tenía la familia cerca, y entonces ahí nos tocaba unirnos. Si había cualquier problemita, teníamos que resolverlo, porque allí no iba a venir fulanito ni sutanito a ayudarnos, éramos solo los dos, éramos extranjeros, y yo le doy gracias a Dios por esta experiencia, porque nos ayudó a madurar, nos ayudó a ver que las cosas de matrimonio se quedan en el matrimonio. Nunca saques un secreto íntimo de tu matrimonio para contárselo a nadie, excepto que tengas un problema y ya necesites una ayuda profesional, ya necesites un consejero. Entonces sí, con esa persona pues tendrás que hablar, tendrás que decirle, me pasa o nos está pasando esta situación en el hogar, pero tienes que ser muy, pero muy cuidadoso a quién se lo vas a confiar. Porque hay veces que nosotros se lo podemos confiar a fulanito porque es mi amigo, pero si ese fulanito es un chismoso, perdonen la expresión, nos va a dejar en la calle, nos va a dejar valiendo nada y después se nos va a hacer un problema serio. Hay que buscar una persona de nuestra entera confianza, que digamos, no lo va a sacar, no nos va a traicionar. Puede ser que sea tu papá, el de tu entera confianza, tienes que contárselo, pero muy esporádicamente, puede ser tu pastor o puede ser un profesional en el matrimonio. Pero hay que tener mucho cuidado, cuidémonos, cuidémonos. El pensamiento dice que los trapos sucios se lavan en casa, no hay que sacarlos para afuera. Afuera nosotros tenemos que siempre estar bien, adentro también hay que estar bien, porque lo que está adentro se refleja para afuera. Si tú tienes buena salud, se va a ver en tu rostro. Si tú tienes un buen hogar, se va a ver también cuando tú visites tu familia, cuando estés en la iglesia, cuando andes por la calle. La persona cuando está en paz, no es necesario estarle preguntando, solo es observarla y uno se da cuenta. Entonces, tengamos mucho cuidado, aquellas parejas. Yo he visto tantos problemas en esta situación de que los muchachos les pasa algo en la noche con la esposa y en la mañana están confesándose con la mamá, les pasa algo en el día y en la noche están confesando con la mamá, y esto lo que trae es dificultades y puede llevarte hasta el divorcio. Entonces, mucho cuidado. Hay veces que tenemos que ser considerados, no podemos ponerle carga a nuestros padres, a nuestras madres, y esto también tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, especialmente si eres esposa de un hijo único o de una hija única. Recuerda que el hijo único cuenta con todo el amor de una madre. Como no tuvo más hijos, todo el amor se lo dio a ese hijo. La hija única, si no tuvo más hermanas, todo el amor siempre van a ser los bebés, mi chiquita, mi angelito, siempre vamos a estar con eso. Y tenemos que tener mucho cuidado y mucha madurez en estos aspectos. Así que aprendamos a depender, aprendamos que cuando tenemos un problemita, sentemos a nuestro cónyuge, digámosle lo que está pasando para que él nos ayude. Amén. Ojalá que así sea en todos los hogares, para que las suegras también sean felices. Ahora vamos a ver otro principio, el tercer principio, el principio de la endogamia. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Se me había olvidado citar una cita que es de Mateo 19:5, creo que tenemos, en el principio de dejar a padre y madre, como el Señor Jesús después de 4000 años lo rectificó,
lo miró como lo más especial. Vamos a leerlo para que nos quede más claro. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Volvemos a ese principio. Cuando nosotros nos casamos, terminamos una relación íntima con nuestros padres, que lo sabían todo, que no había secreto, que no nos traicionábamos, y ahora entramos a una nueva etapa, a esa nueva etapa donde viene una esposa, un esposo, a ser nuestro confidente, nuestro amigo, el que conoce todas las cosas de nosotros. Así que pasemos entonces al tercer principio en esta mañana. Fue el principio del apóstol Pablo, el endogamia. Y lo vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 6, 14. La palabra del Señor dice así: no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque, ¿qué tiene en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? Vean, hermanos, qué tan claro deja esto el apóstol Pablo. Ya hemos dicho que un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. No tenemos libertad para más. El Señor a Adán le dio solo una y a nosotros también hoy en nuestros días, a pesar de que hay muchas mujeres, dicen por ahí las estadísticas que para cada hombre hay 7 mujeres, pero Dios escoge solo una para ti. Te dice Dios, escoge la que tú quieras, de esas 7, pero no más, hasta ahí. Y a las esposas, pues, también les dice, escoja a su esposo. Ahora el apóstol Pablo agrega un ingrediente más, y este ingrediente es la base para la preferencia cristiana. Casarse en el mismo grupo. Casarse con la persona que comparte los mismos principios que nosotros tenemos. Es muy importante para nosotros los cristianos saber de que si tú crees en el Señor, para que formes un hogar como de bendición, de acuerdo a la voluntad de Dios, tienes que casarte con esa persona que comparta los mismos principios que tú tienes. Dice textualmente allí lo que leíamos la palabra: no se casen ustedes con el que no cree. ¿Qué problema es casarse con una persona que no cree? Una muchacha contrajo matrimonio siendo creyente con un ateo. Y entonces se casaron, se gustaron, hubo atracción física, hubo química, pero entonces al tiempo la muchacha salió embarazada. Y entonces el esposo se acercó a ella y le dijo: yo quiero que hagamos un trato y que por favor lo cumplas, que no me falles en esto. Y le dijo la esposa: ¿cuál será? Si nosotros tenemos un hijo, por favor, no quiero ni te permito que le hables de tu Dios. Prométemelo, que no le vas a hablar de tu Dios. Si es una niña la que nace, tienes el derecho de hablarle. Y ahora esta pobre esposa, con ese hombre ateo que no creía en Dios, comienza a orarle a Dios: Padre, dame un varón, que en lo que estoy esperando sea un varón. No existía la ciencia tan avanzada como ahora, que uno ya a los 2 meses, 3 meses, ya hasta le dicen que va a nacer. Ustedes saben que en aquellos tiempos, hace unos años, no se practicaba esto. Y entonces ahora esta hermana comenzó a pedirle: Señor, por favor, ayúdame. Yo no quiero que mi hijo sea un ateo. Yo quiero que mi hijo crea como yo creo, que te ame como yo te amo. Y para sorpresa de la esposa, cuando vino la criatura, fue un varón. Y ahora ella había dado su palabra, había dicho: yo no voy a hablarle de Dios. Y no le habló de Dios. No le enseñó a orar. No le enseñó que había un Dios. Estaba prohibido eso.
Qué pena. El niño comenzó a crecer. Ella iba a su iglesia sola y no podía venir a la casa a contar cómo había estado ni el culto, ni a quién había visto, ni qué milagro había sucedido. Era terrible. Era una situación que aunque ella amaba a su esposo, pero había una parte que no se podía unir y era la parte espiritual. A los 2 o 3 años volvió a quedar embarazada. Y su esposo volvió a hacerle la misma petición. Y le volvió a decir, si nace una niña, tú la puedes llevar a la iglesia. Si nace un niño, no me le hables de Dios, por favor. Yo no creo. Y esta vez, otra vez la hermana comienza a orar y a orar y a orar. Y esta vez Dios le contestó y Dios le dio una hermosa niña. Una niña bella, y ella se sintió acompañada, se sintió feliz porque iba a tener con quién compartir su fe, iba a tener con quién hablar de Dios, su hija, la hija que Dios le estaba regalando. Y la niña creció, y ella la llevaba a la iglesia, y cantaba los coritos, y le enseñaba versículos de memoria, le enseñaba la historia de la creación, la historia de Moisés, la historia del niño Jesús, todas las historias que como padre nosotros le enseñamos a nuestros hijos. Ella comenzó a contársela. Pasaron unos 5 años y la señora estaba muy feliz, pero siempre había cumplido la orden de su marido o la promesa que le había hecho de no hablarle a su hijo de Dios. Eso lo había cumplido 100%. Era una mujer de palabra y respetaba a su esposo. Su esposo le había puesto las condiciones y a ella tenía que cumplirlas para que hubiera paz. Como a los 8 años del hijo varón de edad, el niño comenzó a enfermar y enfermó terriblemente al punto de estar para morir. El niño iba a morir. Ya no había más remedio. Y ahora, en sus últimos minutos de vida, este niño llama a su padre y le dice, papá, yo quiero hablar contigo. Y el padre llega y le dice, sí, hijo, dime, ¿qué quieres? Y el niño le dice, papá, ¿en la fe de quién voy a morir? ¿En la fe de mi madre o en la fe tuya? Y el hombre se queda viendo al niño y voltea la cara para ver a su esposa y le dice, no habíamos hecho un pacto, tú y yo, que tú no le hablarías a mi hijo de tu Dios. Y la esposa le contestó, sí, lo hicimos. Y yo lo he cumplido, dijo también. Yo nunca le he hablado a tu hijo de Dios. Yo nunca he orado con tu hijo. Yo nunca le he dicho lo que Dios ha hecho por él. Y entonces, ¿cómo sabe mi hijo de Dios? ¿Cómo es que mi hijo sabe que existe un Dios? Y la madre le dijo muy serenamente, muy cristianamente, ahí está. Tu hija le ha hablado de Dios a tu hijo. Aquella niña, la niña no estaba cubierta por el compromiso. La niña sí podía compartir su fe con su hermano y ahora el padre enojado le dice, pues muérete y muérete en la fe de tu madre. Queridos hermanos y hermanas, estos son los problemas por los cuales no queremos que tú pases. Y todos los hermanos y hermanas que se han casado en yugo desiguales, si pudieran darte un consejo, el consejo que te darían es, no te cases con alguien que no comparte tu fe. No vas a ser feliz. Te va a llevar a la desgracia. Te va a llevar a la amargura. Porque no se puede, hermano, andarando juntos, dice la Biblia, si no estuvieran de acuerdo. No podemos unir las tinieblas con la luz. Eso nos dice la palabra del Señor. O somos luz o somos tiniebla.
Tenemos que buscar esa persona que comparte con nosotros. Y cuando estamos eligiendo con quién casarnos, hay que ver un montón de factores. Hay que ver la edad. Está de moda que ahora dicen que ya la edad no tiene nada que ver. Todo está cambiando en el mundo, pero sí tenemos que ver la edad. Tenemos que ver la educación con la persona que nos vamos a casar. Tenemos que ver las culturas, las costumbres. Todas esas cosas hay que valorarlas. Porque si nosotros tomamos eso a la ligera, puede ser que después de un tiempo de matrimonio estemos arrepentidos. De hecho, ¿qué le ha pasado? Hay veces que, hermano, si nos vamos a casar con un extranjero o una extranjera, tenemos que pensarlo 2 veces. Tenemos que estudiar que usted se va a casar con un japonés. Usted tiene que estudiar la cultura de los japoneses. Si se va a casar con una china siendo usted latino, si se va a casar con una judía, no es tan fácil unir las cosas. Aquí nosotros nos conocemos, sabemos que somos del gallito pinto, del agua dulcita, y no hay problema. Pero si ya te casas con otras nacionalidades, tienes que pensarlo bien y analizarlo. Si te va a tocar dejar tu patria e irte al extranjero. Todas estas cosas son las que nosotros debemos de ver. Hay veces que nos casamos con personas que, por ejemplo, tienen un concepto diferente o una creencia diferente con los principios de fe. Algunos se casan con una muchacha o un hombre que cree que el alma es inmortal. Otros creen que se casan con uno que cree en el infierno. Y entonces estos puntos se vuelven, hermano, como quien dice, puntos de guerra, de conflictos. Unos creen que es el sábado, otros creen que es el domingo el que hay que guardar. Y esto también, unos creen que hay que ser vegetariano, otros dicen que no. Hay unos que les gusta vestirse como quieren, hay otros que tienen principios para vestirse. Todas estas cosas, hermano, tenemos que valorarlas al momento de tomar la decisión. Y por eso dice que no hay unión entre Cristo y Belial. No hay unión entre el incrédulo y el creyente. Pero el creyente que cree como tú crees, porque hay muchos creyentes que no creemos iguales a pesar de que somos creyentes. Y a pesar de que tenemos la misma Biblia, no creemos iguales. Eso téngalo usted por seguro. Usted tiene que buscar la persona que cree como usted cree si quiere formar un hogar para la honra y la gloria de Dios. Luchemos por agradar a Dios en esto. Pidámosle al Señor que nos dé la fortaleza de cumplir también en estos aspectos. Hay que orar, hay que doblar la oración. Si te vas a casar y acostumbrabas a orar 2 veces, ahora ora 4. Pero si ya estás casado, ora 8 para que el Satanás no destruya tu matrimonio. Que Dios te bendiga. Mañana seguiremos con otros principios del matrimonio. Que tengas un feliz día, que estos consejos te ayuden, te hagan meditar y sobre todo clama a Dios que Él está dispuesto a responderte. Bendiciones. Feliz día.